Bueno, seguimos leyendo Persella, algo así, Virginia Persella. Nos quedamos en se comienza con la industria del algodón. Segunda fase, la revolución industrial en el siglo XIX. Empieza a adquirir fuerza el capital financiero, se convierte en la empresa, se dan créditos, se agilizan y comienzan las exportaciones con nuevos mercados, porque mejoran los sistemas de comunicación y aparecen nuevos transportes como el barco a vapor y el ferrocarril. Empieza el crecimiento industrial, petróleo. El hecho de que exista industria es fundamental para el capitalismo, porque modifica toda la producción de bienes y servicios, ya que en la etapa feudal no era lo que no había talleres, producción, etcétera, sino que los talleres eran pequeños y estaban en las ciudades con una producción muy limitada. Con la industrialización aumenta mucho más y esto implica un cambio en todas las relaciones sociales. Rasgo del sistema capitalista: si hay industrialización, hay trabajador asalariado, hay producción de mercancía, hay una generalización de todo el intercambio del desarrollo comercial y se valoriza el capital como motor económico. División internacional del trabajo. Países centrales: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Imperialismo en África y Asia. Tenían colonias. Liberalismo. Imperialismo en África. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Imperialismo en África y Asia. Tenían colonias. Liberalismo, industrialización. Productos terminados. Ascenso social de la burguesía, crecimiento económico. Países periféricos: América Latina, Argentina. Consolidación del estado de producción agropecuaria. Nuestro modelo es agroexportador. Producción materias primas agropecuaria. Consolidación del poder de terratenientes, dependencia económica. Crisis del 30. Luego de la Primera Guerra Mundial se inicia en Estados Unidos una fase de prosperidad y optimismo sobre el crecimiento económico y las posibilidades del capitalismo, porque la guerra se desarrolla en suelo europeo. Entonces Estados Unidos comenzó a realizar exportaciones de bienes para la reconstrucción europea. Consolidó su liderazgo siendo en principal creador de capitales, desarrollando las tecnologías y el consumo, organización científica de la producción. Los excedentes que obtenían las empresas se dirigieron a la bolsa. Se produce una especulación financiera, es decir, aportan más al mercado financiero que lo realmente valen las empresas y se establece la burbuja financiera. Eso genera un desbarajuste, porque cuando todos quieren ir a cobrar sus acciones no era posible sustentar el pedido y se da el quiebre de la bolsa en Nueva York. Esto produce el descenso de los precios del acero y el cobre, el derrumbe de la industria de la construcción, la reducción de los beneficios de las empresas, descenso de la producción de industria, reducen los beneficios de las empresas, inician la baja de las acciones y es el quiebre financiero, cae el sistema. Primera crisis del sistema capitalista. Fue un impacto en todo el mundo, ya que todos los países eran muy dependientes de Estados Unidos. Fábricas se cerraban, muchos perdieron sus trabajos. El impacto de la crisis del 30 en los países centrales y en las economías periféricas. En los países centrales establecen fronteras, empiezan a limitar lo que compran y lo que venden y buscan un nuevo modelo productivo para que el sistema capitalista siga funcionando. El Fordismo detiene las exportaciones latinoamericanas, caída de relaciones multinacionales. En los países periféricos también hay una reorganización productiva, porque si no cierran las barreras no nos venden con tan fluidez los productos industriales y tampoco nos compran materia prima. En estos países se da la ICI, institución sustitutiva de importaciones, que es el Fordismo de periferia, Taylorismo o Taylorismo, representante Taylor. Contexto: constituye una ciencia de la administración del trabajo ajeno bajo condiciones capitalistas, estrategia del modo de producción capitalista para disciplinar y controlar la fuerza de trabajo. Objetivo: aumentar la productividad y controlar la fuerza de trabajo.
Técnica, organización científica de la producción, es decir, sintetiza y expone técnicas para aplicar en las industrias. El problema que encuentra Taylor son los tiempos muertos y la holganza natural del personal al trabajar en equipo. Entonces propone estudiar los tiempos y movimientos de los trabajadores, división social y técnica del trabajo, selección de estandarización de las herramientas, individualización del trabajo, remuneración según rendimiento, organización de la empresa de tipo militar, proceso de trabajo, división de trabajo, mecanización, salario según rendimiento, organización empresarial, gigantismo, estructura jerárquica centralizada, división territorial del trabajo. Consecuencias: se logró un proceso de acumulación de capital y de incremento del valor agregado per cápita, un disciplinamiento de la fuerza de trabajo, mayor intensificación de trabajo, descalificación de fuerza de trabajo, deshumanización de los trabajadores a causa de la división social y técnica. Fordismo. Representante Ford. Contexto constituye una ciencia de la administración del trabajo ajeno bajo condiciones capitalistas, estrategia del modo de producción capitalista para disciplinar y controlar la fuerza de trabajo. Objetivo aumentar la productividad a través de la tecnología sin que el empleado se mueva de su puesto de trabajo y controlar la fuerza de trabajo. Técnica: implementa la cadena de montaje, pero encuentra el problema de organización. Ya no se necesita remuneración según rendimiento, regulación de trabajo humano, organización masiva de productos homogéneos, producción integrada verticalmente, innovación de proceso de trabajo, división de trabajo, mecanización, salario alto, consumidor para reclutar y detener la mano de obra, organización empresarial, gigantismo, estructura jerárquica centralizada, división territorial del trabajo, planificación a partir de la oferta, consecuencia, requerimiento de fuerza de trabajo calificada. El personal terminaba dañado por el trabajo rutinario. Estado benefactor keynesiano. El papel que cumple el Estado benefactor keynesiano es implementar un modo de regulación que asegure la reconstitución de la fuerza de trabajo. Keynes dice: más consumo, más inversión, más empleo. Pacto social fordista. Si el empleado ganaba más, el empresario ganaba mayor productividad. El Estado era un Estado mediador. El empleado de la empresa le daba un buen salario. Al empleado la empresa le daba un buen salario. Parte lo sacaba el Estado, pero a su vez les brindaban seguridad social, jubilación, obra social. Si lo despedían, les pagaban. Causa de crisis del 70. Microeconómica dentro de la fábrica. Caída de la productividad, aumento de las actividades improductivas, falta de involucramiento de los trabajadores porque no ven el producto final, incremento de los costos del control para que funcione la división social y técnica del trabajo, tercerización de la economía social, costo oculto, llegaba tarde, ausentismo, alergia al trabajo, técnico, el gigantismo en la integración vertical y la cadena de montaje son muy vulnerables a incidentes que frenan la producción. Un trabajador taylorizado es improductivo. Organizacional, piramidal, burocrática y estructura. Falta de respuesta a los cambios de la demanda, concepto del trabajo humano, individualista, desprecio por la creatividad, desconoce el saber productivo de los trabajadores, macroeconómica fuera de la fábrica, mundialización del capital, empresas multinacionales, papel de las empresas transnacionales, nuevas jerarquías en el sistema productivo mundial, regionalización, cambios en el comercio mundial. Autor: Joachim Hirsch. El Fordismo es la edad de oro. El Fordismo es la edad de oro del capitalismo. A partir de los 70, la compatibilidad de la ganancia del capital y el bienestar colectivo llegó a su fin. Se desvanece la conciliación de clases, el capitalismo recuperó su estado natural, la lucha de clases reemplazó a la conciliación de clases.